nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM presenta Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conducen Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a otro capítulo de Comunidad de Cuidados. El día de hoy vamos a saludar a Marcia, que se encuentra enfermita, le mandamos un abrazo. Y para poder seguir conversando de temas interesantes que tienen que ver sobre cuidados y sobre salud, vamos a hablar hoy de el buen vivir de Juventudes Universitarias Latinoamericanas. Para eso vamos a tener una invitada que claramente es experta en el tema. Ella es la doctora Denise Oyarzún Gómez, académica del Instituto de Investigación y Posgrado de acá de la Universidad Central. Ella es doctora en Psicología, Salud y Calidad de Vida de la Universidad de Girona, España, y doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile. Además, magíster en Psicología de la Universidad de Valparaíso y psicóloga y licenciada en Psicología de la Universidad Mayor. Ha tenido una trayectoria en docencia y pregrado, ha trabajado en varias instituciones públicas y privadas y ha trabajado también en salud mental escolar y comunitaria. Además, ha sido investigadora asociada en proyectos de fondos de investigación, desarrollo FONIDE, también ha sido investigadora responsable de proyectos internos y actualmente forma parte del Centro de Investigación de Educación de Calidad para la Equidad de la USEN y está cursando un programa de investigación postdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO y Red INJU. Muchas gracias, Denise, por venir y por estar con nosotras acá contándonos tu experiencia respecto a juventudes. Bueno, buenos días a todas y todos los auditores, ¿cierto? Un gusto en participar, ¿cierto?, de este espacio de conversación, de este programa nuevo en la Universidad Central para contarles un poco sobre mi trayectoria y esta temática, como tú anunciabas, respecto del buen vivir de las juventudes. Sí, lo primero que preguntamos acá en el programa es que los invitados e invitadas que vienen siempre han tenido una participación y una motivación hacia cuidar a otros en un inicio y posteriormente te derivaste hacia el área más de la educación y la investigación. ¿Cómo partió o cómo nació esa motivación para dedicarte a eso? Bueno, en primer lugar, mi profesión de base es la psicología y es una profesión que, como sabemos, que se vincula con la salud de las personas, particularmente con la salud mental y el cuidado de la salud mental en contextos de bienestar y de malestar, ¿cierto? La salud mental no solo tiene que ver con la enfermedad, el trastorno, ¿cierto?, el malestar, sino que también tiene que ver con el bienestar. De hecho, la misma definición de salud de la OMS incluye, ¿cierto?, este concepto de bienestar, y que yo en un inicio de mi trayectoria como investigadora lo vinculé básicamente a esta salud mental positiva que podemos observar y medir en comunidades educativas y comunidades más de tipo de barrio, de territorio físico compartido. Por ahí diría yo están mis inicios en estos temas. Uh-huh. Y posteriormente te empezaste a especializar. Uh-huh. ¿Qué entonces podríamos decirle a los auditores y auditoras sería, en palabras simples, el buen vivir? Mira, y antes de como introducir el tema del buen vivir, sí me gustaría señalar que yo tengo ya una trayectoria de como 12 años estudiando básicamente el bienestar desde una perspectiva muy occidental, accediendo al bienestar de niños, niñas y adolescentes, principalmente, como decía, en contextos educativos y barriales, y utilizando mediciones psicométricas, ¿cierto?, escalas, cuestionarios que básicamente lo que hacen es preguntar, ¿cierto?, cómo es este bienestar, cómo es su satisfacción vital, cuáles son sus afectos positivos y negativos en estas escalas que se responden numéricamente, ¿cierto? Si bien es cierto, eso es un espacio que permite que niños y niñas y adolescentes expresen y den cuenta de lo que piensan y sienten, también es un espacio limitado de expresión
interacción, ¿cierto?, que ellos y ellas pueden tener en un contexto de investigación. Entonces, parte de mi trayectoria como investigadora durante la formación doctoral estuvo ligada a utilizar estas metodologías cuantitativas de investigación. Llega a un punto, ¿cierto?, en que me parece interesante seguir con esa línea, pero más interesante me parece explorar perspectivas que involucren las voces de niños y niñas de manera más directa, ¿cierto? Y ahí sí introduzco, ¿cierto?, otro tipo de técnicas y métodos que tienen que ver con las artes, lo audiovisual, ¿cierto?, y que básicamente se fundamentan también en un paradigma de investigación más cualitativa. Eso me abre un escenario bien interesante de investigación porque es otro tipo de interacción que estableces con niñas, niños y adolescentes y me incentiva, ¿cierto?, ahora, después de haber dado el paso como metodológico, ¿cierto?, entendiendo que ambas metodologías se complementan bastante bien, doy el paso etario, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, porque investigar con niñeces también tiene una complejidad ética, ¿cierto?, claro, que no es fácil de salvaguardar, ¿cierto?, respecto de los consentimientos, los permisos institucionales, ¿cierto?, es una población que no es tan fácil de acceder y que hoy en día está muy requerida en términos de investigación. Y a mí también me interesa mirar como trayectoria educativa, ¿cierto? Ir avanzando o acompañando, ¿cierto?, a estos niños, niñas y adolescentes que se transforman más adelante en jóvenes y particularmente mirar las juventudes. Y entonces en ese contexto es que digo, ya voy a estudiar, voy a seguir estudiando ahora el bienestar, pero desde la mirada de las y los jóvenes. Pero tampoco me hacía tanto sentido el modelo teórico que estaba utilizando, ¿cierto? Sería quizás por tanto uso. Puede ser. Entonces, ¿cómo podría innovar? ¿Cómo podría mirar algo más que no fuera solo esta corriente más occidental de la que a la que nos sumamos la mayoría, ¿cierto?, cuando hacemos investigación o cuando estamos en programas formativos, y mirar algo como más latinoamericano, más nacional, y entonces, claro, ahí empieza como una búsqueda bibliográfica en un primer lugar y me encuentro con este concepto de buen vivir que no es un sinónimo de bienestar, ¿cierto?, pero que sí tiene que ver con el bienestar de las personas, su calidad de vida y su armonía con su entorno, como en términos bien sencillos. Bien sencillo. Cuéntame, ¿y por qué la diferenciación? Porque yo creo que hay una diferencia que tiene que ver con el buen vivir y el bienestar. ¿Cómo le podríamos decir a la gente que esa diferencia que tuviste, que esto te llenaba o en ese momento era mejor para tu investigación? Claro, el bienestar está bien situado en lo individual, ¿cierto? De hecho, la medición que hacemos o la observación que hemos hecho está centrada en un bienestar subjetivo, un bienestar psicológico, que si bien es cierto, indaga sobre relaciones con otros, ¿cierto?, relaciones interpersonales, siempre el foco está en la persona, en este niño, niña o adolescente y cómo lo vivencia y cómo lo expresa. El buen vivir, por otro lado, tiene una tradición interesante de inicio, de conceptualización desde pueblos originarios en América Latina, y eso lo hace un concepto a la vez polisémico, ¿cierto? Porque no se entiende siempre de la misma manera en Ecuador, en Perú, en nuestro país. Tiene que ver mucho con la concepción que tiene cada pueblo originario. Si bien es cierto, como lo situamos aquí en el contexto nacional, hay un porcentaje limitado de personas de pueblos originarios, de igual manera convivimos todos y todas, ¿cierto? A veces haciendo esas distinciones o no. Pero lo que me atrajo como del concepto e intentar explorarlo con adolescentes en este entendido que en una sociedad globalizada, consumista, ¿cierto?, neoliberal, poco nos preocupamos muchas veces del otro o del bienestar de los otros. Y entonces me pareció que esta aproximación al buen vivir implicaba preguntarme y preguntarle a otros, ¿cierto?, cómo era su espacio de interacción con otros, cómo estaba viviendo su vida en armonía con el entorno, en armonía con la naturaleza, independientemente si vivimos en sectores urbanos o rurales, y pensar también, invitarlos a pensar y reflexionar qué hace que su vida sea más o menos plena, ¿cierto?, cómo alcanzamos esta utopía de plenitud en nuestros vivires.
Ay, mira, interesante. Y cuéntame, dentro de las investigaciones que has podido realizar, ¿hay algún dato o alguna conclusión importante que tú hayas descubierto y que principalmente sea como que algo que tú intuías, pero que ahí lo pudiste hacer tangible? Uh-huh. La verdad es que estoy en una etapa inicial de investigación, si bien el marco del proyecto de investigación lleva un tiempo, tuve que suspender por como motivos familiares, ¿cierto? Y entonces estoy todavía en una etapa muy incipiente de, haber realizado ya una revisión bibliográfica, que es una tarea que realizamos todas y todos en este espacio universitario, desde estudiantes, profesores, profesoras e investigadores e investigadoras, ¿cierto? Que una tarea que por lo demás nunca concluye, ¿cierto? Siempre podemos seguir actualizando incorporando nuevas revisiones. Y en la etapa que estoy hoy en día es básicamente probar un instrumento, ¿cierto?, en el marco de un espacio de conversación con un otro, particularmente con jóvenes universitarios, para ver también cómo funciona el mismo instrumento, ¿cierto? Uh-huh. Si se van entendiendo bien las preguntas, ¿cierto? Si logramos llegar a un nivel de profundidad respecto de la temática, si la misma conversación me va insumando, ¿cierto?, para ir ajustando ese instrumento, ¿cierto?, que tiene que ver básicamente con una entrevista de línea de tiempo para que las y los jóvenes, ¿cierto?, puedan situar su buen vivir o sus buenos vivires en el espacio de su trayectoria vital también. Una interesante conversación. Esto tiene mucho que ver con el entorno, el buen vivir. ¿Qué le podrías decir a los auditores y auditoras y también estudiantes que nos están escuchando? Serían como las bases para ellos y ellas seguir un buen vivir. Uh-huh. Bueno, primero preguntarse a sí mismo, ¿cierto?, qué se entiende, qué significa, cómo se comprende, qué es para cada uno y para cada una este buen vivir, ¿cierto? Uh-huh. Porque muy probablemente es una palabra que no se utiliza tan frecuentemente, ¿cierto?, a diferencia del bienestar. Hoy día el concepto de bienestar está bastante en la palestra, en las políticas educativas, políticas de salud y casi en conversaciones cotidianas, ¿cierto?, en contraste con este malestar. Entonces el buen vivir no aparece como un concepto de uso común, en definitiva. Entonces, lo primero es preguntarnos qué entendemos, ¿cierto?, cómo comprendemos el buen vivir como en general y en particular para cada uno y cada una de nosotras. Y lo otro que me parece interesante reflexionar, ¿cierto?, con otros, tiene que ver cómo nos integramos con nuestro entorno, ¿cierto?, sea urbano, sea rural, esté poblado de naturaleza o esté exento de naturaleza, ¿cierto?, cómo nos vinculamos con otros seres vivos, ¿cierto?, en este marco contextual. Y cómo podemos hacer en ese escenario, ¿cierto?, en que no solo somos personas transitando unas con otras, vincularnos con este entorno mayor y visibilizarlo, ¿cierto?, en cuanto a sus virtudes y desventajas de vivir, por ejemplo, en un entorno urbano como este, ¿cierto?, en la región metropolitana, versus otro tipo de entornos más urbanos o semiurbanos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir ahora, vamos a conversar, agradecemos a Denise toda esta información importante y entretenida sobre lo que es el buen vivir. Uno siempre aprende acá en la radio, y vamos a dejarlos con nuestra y única Violeta Parra con Run Run se fue pa'l norte. Del aclarar de una estación del tiempo decidido a rodar, Run Run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más, se va de Antofagasta sin dar una señal, y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí, al medio de un gentío que tuvo que afrontar.
último huracán. En un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, Rum Rum debió cruzar. Rum Rum siguió su viaje y llegó al Tamarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que lo otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó papel y tinta y un recuerdo quizás, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad, vacía como el hueco del mundo terrenal. Rum Rum mandó su carga por mandarla nomás. Rum Rum se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí. El calendario afloja con la rueda del tren, los números del año sobre el filo del riel. Más vuelta dan los fierros, más nubes en el mes, más largos son los rieles, más agrio es el después. Rum Rum se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espina de Israel, amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay de mí. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Bueno, regresamos con Denise para continuar la conversación que tiene que ver sobre el buen vivir y también sobre la formación académica que puede seguir una persona durante su tiempo de formación en investigación, y le vamos a preguntar, y bueno, ya estábamos conversando sobre qué significa tener y hacer un postdoctorado. Uh-huh. Bueno, en general cuando académicas y académicos optamos por esta vida universitaria, ¿cierto? Ejercer la profesión, pero desde la educación, ¿cierto? Uh-huh. Desde el espacio de educación superior, generalmente nos tenemos que seguir especializando, ¿cierto? Bueno, y esto lo sabe cualquier estudiante o universitario, ¿cierto? Que la educación no termina el día que recibe su título y grado académico, ¿cierto? Sino que empieza todo un camino de educación continua. Uh-huh. Y ese camino se puede abrir de múltiples maneras. Lo primero y lo clásico hoy en día son los programas de posgrado, ¿cierto? Que ahí aprovecho de mencionar que nuestra facultad, ¿cierto? Digo nuestra facultad ya todavía, bueno, pero la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, ¿cierto? Tiene una interesante oferta de programas de posgrado en psicología educacional, en psicología clínica, en intervención en género, ¿cierto? Y otros que son del área más de las ciencias de la salud. Pero bueno, ese es como el primer paso que di yo también, pero lo di en el marco de la psicología social, ¿cierto? Que era la disciplina que me interesaba indagar, puesto que previamente me había desempeñado como psicóloga comunitaria, trabajando en programas no gubernamentales, en contextos rurales, con comunidades de mujeres, de agricultores, agricultoras, ¿cierto? En el norte, no, centro norte del país. Bueno, yo tuve una trayectoria interesante inicial, ¿cierto? De aproximadamente entre 8 y 10 años trabajando como psicóloga comunitaria,
luego como psicólogo organizacional, pero eso tampoco me hacía como tanto sentido, ¿cierto? Y entonces ahí tuve la oportunidad de visualizar el camino de la educación superior como un posible camino para insertarme laboralmente, pero al que no podía solo insertarme como con mi grado de magíster, ¿cierto? Claro. Sino que tenía que seguir especializándome. Entonces ahí comienzo a hacer el doctorado en la Católica en Valparaíso, en cotutela y doble titulación con la Universidad de Girona, y ahí es donde empiezo a desarrollar toda esta línea de estudio del bienestar en infancias básicamente y adolescencia, y es lo que he llevado haciendo gran parte de mi carrera. Bueno, finalizo los estudios, me inserto en universidades, ¿cierto? Hace 5 años estoy trabajando aquí en la Universidad Central, bien contenta, ¿cierto? Primero desde la carrera de psicología, luego desde el Instituto de Investigación y las distintas variantes que ha tenido. Y en ese intertanto, ¿cierto? Puesto que había realizado una pasantía de investigación en el Centro de Educación, no recuerdo completo el nombre, pero la sigla es CINDE, en la Universidad de Manizales, en Colombia. En ese periodo de tiempo, me cuentan cuando estaba en la estancia allá que ellos tenían un programa de formación postdoctoral patrocinado por CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y por una red de universidades que están preocupadas también de abordar, investigar e intervenir las niñeces y la juventud. Bueno, conozco el programa ahí, me sumo a algunas actividades de docencia e investigación que se hacían y me pareció como algo interesante para hacer más adelante. Bueno, después regreso, continúo con mi clásica labor académica y de investigación y precisamente para el periodo de pandemia veo que se abre una nueva convocatoria con becas y la Universidad Central tiene convenio también con CLACSO, y decido postular a la beca y la adjudico. Y entonces ahí empiezo esta formación postdoctoral, que lo primero importante decir para distinguir, no es un grado académico más, sino que es un espacio formativo en el ámbito de la investigación. Yo puedo hacer este postdoctorado en particular, que es a través de una beca y un acompañamiento en el proyecto de investigación que desarrollas, con sesiones anuales virtuales, otras presenciales, ¿cierto? Con participación en congresos, escritura, por supuesto, de publicaciones en formato de capítulo de libro o artículo, un clásico proyecto de investigación. O podría también haber optado por desarrollar un postdoctorado en el marco de las becas que entrega el Ministerio de Ciencia en nuestro país a través de la NIT, que se pueden hacer tanto en Chile como en el extranjero, o también otra alternativa de desarrollar un postdoctorado en universidades, y eso ya tiene que ver con la particularidad de cada universidad. Pero este me pareció interesante porque CLACSO es una institución reconocida, muy reconocida, ¿cierto?, con alta trayectoria a nivel latinoamericano. Desarrolla toda una línea de investigación, ¿cierto?, que tiene que ver con estudios hechos en países latinoamericanos por investigadores o investigadoras, utilizando también referentes teóricos propios de este territorio americano. Muy diferente a lo que había hecho yo en mi formación doctoral, donde básicamente seguí una línea muy occidental, muy norteamericana de estudios, nada con autores y autoras contemporáneos, ¿cierto? Pero todo creado en un contexto muy diferente al nuestro, ¿cierto? Que si bien es cierto se puede adaptar, se puede aplicar y validar, claro. Llegó un punto en que no me estaba haciendo tanto sentido, aunque lo sigo haciendo, ¿cierto? Para mí también es importante, pero quise tener otra exploración y me pareció importante este programa postdoctoral, insisto, por el acompañamiento que te da, por la red que te permite conformar. Yo tengo compañeros y compañeras, yo que sé, de Cuba, de Argentina, de Colombia, ¿cierto?, de Chile. Entonces es interesante que en cada uno de esos espacios de encuentro, ¿cierto?, puedes conocer investigación que se está desarrollando en otros países latinoamericanos, investigación que todavía no se publica, entonces por esa vía no la podemos conocer, entonces sí la podemos conocer por la vía de como el intercambio con otros y otras. Oye, Denise, cuéntame, dentro de estas conversaciones que has tenido con personas de otros países de Latinoamérica respecto al buen vivir, ¿qué podría decirnos, qué relación tiene con la sostenibilidad, con nuestro alrededor, y cómo lo lleva cada persona en distinto país? ¿Cómo se puede ir adaptando?
o no se va adaptando, se va viviendo, no sé cómo claro. funciona. Yo diría que una distinción importante es cómo convivimos con personas de pueblos originarios, ¿cierto? Porque hay diferencias en países, por ejemplo, cuando lo he abordado con colegas de Perú, ¿cierto? Es interesante ver cómo jóvenes universitarios también, cuando se presentan, no solo se presentan como los jóvenes que son, sino que también traen a la conversación el pueblo originario al que pertenece. A diferencia de aquí, por lo menos lo que yo he visto en este espacio universitario o en otros similares, ¿cierto? Donde eso no se ve tan habitualmente, ¿cierto? A menos que estemos en un territorio, no sé, como en la Araucanía, que sabemos que, bueno, aunque la región metropolitana también tiene un porcentaje importante de pueblo mapuche, ¿cierto? No lo veo tan gráficamente, tan evidentemente. Eso diría yo que ha sido algo clásico. De ahí también en las conversaciones que hemos tenido ha aparecido también como un concepto novedoso, porque piensa tú que somos investigadores e investigadoras que cada una está desarrollando su tema muy particular, sí situado en las niñeces o en las juventudes, pero también con las particularidades de cada país. Entonces, lo que me ha parecido como más interesante ha sido esta distinción que he podido, o este intercambio que he podido tener con colegas de Perú y por otro lado con colegas también de Colombia. Me ha parecido interesante porque ahí también hay todo un tema de conversación importante, ¿cierto? Respecto de la articulación de la paz a propósito de los distintos conflictos, ¿cierto? Sí. Que han vivenciado y cómo hacer sociedad para construir paz es algo importante que trasciende, ¿cierto?, a las distintas generaciones y parece algo importante de relevar. Esas conversaciones yo también me gustaría destacar que no solo las he tenido como en el marco del postdoctorado, sino que las he tenido también gracias al intercambio que he desarrollado con académicas y académicos de dos universidades en particular. Una de ellas es la Universidad Científica del Sur de Perú y la otra es la Universidad Cooperativa de Colombia. Ambas instituciones de educación superior, la Universidad Central tiene convenio de colaboración. Y por lo tanto a través de ese convenio llegué, ¿cierto?, a colegas también de carreras de psicología, pero que estaban realizando investigación y con el paso de los años, ¿cierto?, hemos ido sosteniendo una relación académica virtual, ¿cierto?, que se ha facilitado a través de las clases espejo, a través de la escritura en conjunto de artículos, ¿cierto?, de las presentaciones en congresos, ¿cierto?, un intercambio de actividades académicas que se han visto facilitadas, ¿cierto?, por la comunicación virtual. Y en ese espacio, como te decía, he aprovechado de discutir e indagar cómo van visualizando ellos estos buenos vivires de sus juventudes universitarias. Y dentro de las políticas públicas de distintos países, ¿cómo has podido ver que se empieza a implementar este concepto? Eso también a través de la revisión es claro que por ejemplo en Ecuador está presente en la Constitución. Pero que esté presente en la Constitución no asegura que esté presente en las distintas en las políticas públicas de los diferentes sectores. De hecho, sabemos. Lo sabemos, ¿cierto? De hecho, esa es una de las críticas que se hace en investigación, que este concepto de buen vivir está en las bases de la Constitución, sale de manera explícita, pero no se traduce a las políticas de salud, de educación, sociales. Que por otro lado, cuando se investiga sobre el buen vivir, se hace también desde equipos de investigación situados en universidades con poca participación, ¿cierto?, de comunidades de distinto tipo, de pueblos indígenas, ¿cierto?, o de población de cualquier tramo de edad. Es un concepto que diría yo que se ha abordado más desde lo teórico, lo epistémico, ¿cierto? Desde ahí hay harto desarrollo como de investigación, diríamos, con estos datos como secundarios de alguna manera que tienen que ver con publicaciones o escritos que han hecho otros y otras. Y última pregunta, pero antes de irnos a las canciones, te iba a preguntar, este buen vivir que tú comentabas también dentro de este sistema neoliberal de
extractivista y todo lo que tú puedes llamar, ¿cómo se puede o cómo se visualiza desde la perspectiva teórica y desde lo práctico también llevar a cabo el buen vivir como a través de qué ejes? ¿Cómo una persona común y corriente puede llegar a participar de ciertas instancias para poder, no sé si la palabra es ejercer o desarrollar un buen vivir? Yo diría ahí que no hay como un estándar de buen vivir, entonces cada uno y cada una lo significa como quiera, ¿cierto? No hay un piso mínimo por decirlo, ¿cierto? Tiene que ver con una percepción bien subjetiva. Pero independientemente de eso, sí hay condiciones, diría yo, ambientales que facilitan de alguna manera este buen vivir. Y yo ahí, por lo menos la perspectiva teórica que a mí me hace más sentido, sí o sí tiene que ver con este intercambio, acceso, vínculo con la naturaleza, ¿cierto? Y la naturaleza entendida desde, no sé, si vivo en un condominio, el patio interior que tengo, a el espacio universitario, si estoy en la universidad, los patios comunes, ¿cierto? O el acceso a un parque que pueda tener. Si estoy en una comuna que tiene mucha edificación, como puedo acceder también a espacios verdes, ¿cierto? Y vincularme ahí con ese espacio de naturaleza, yo diría que eso es primordial. Que no siempre nos damos tiempo para hacerlo, ¿cierto? Independiente de donde estemos como situados física o temporalmente. Y es algo que a mí sí me gusta preguntar, ¿cierto? Para que nos invite a reflexionar lo poco que estamos vinculándonos con nuestro entorno más natural, en definitiva. No así con el entorno construido y edificado. Bueno, vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a dejar la pregunta abierta. Me gustaría preguntarte, esto ya es una pregunta como reflexiva que mientras ibas comentando se me ocurrió, si nosotros nos consideramos naturaleza. Esa va a ser la pregunta. Ahora vamos a ir a escuchar a Anita Tijoux, Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para llevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. صار الوضع بده الردع لكل كثير بتحرر مستوطن التلمات لكن مصافحة يد ألف كان ألف الرق بالهدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي نرجع الواقع تاني. Todos los callados, todos los sometidos.
seremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hola, volvemos entonces con la pregunta que dejamos abierta. Le preguntamos a Denise si somos naturaleza. Uh-huh. Desde mi perspectiva, y que comparto con otros autores y autoras latinoamericanos, ¿cierto? Claro que somos parte, somos naturaleza como seres vivos que somos, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas veces nos miramos como individualmente. Uh-huh. Y no nos situamos, ¿cierto?, colectivamente o integrados a distintas, o siendo parte, ¿cierto?, de diferentes comunidades por las que transitamos o participamos más o menos activamente. Pero yo creo que esto puede sin duda ir cambiando, como decimos clásicamente, desde las nuevas generaciones, sí, ¿cierto?, desde que formamos parte de un sistema educativo, ya sea el oficial escolar o el familiar, ¿cierto? Podemos entendernos y ayudarle a entender a otros y otras que somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, cualquier intervención que hagamos como en la naturaleza, que no se vea que sea como una intervención externa, sino que sí o sí nos va a afectar a todos y todas. Sí, aquí desde dentro, incluyendo como que existan espacios donde uno pueda sentarse a mirar algo de verde, sentarse en un espacio donde hayan arbustos, que haya sido creado por las personas que trabajan o están dentro de ese lugar. Uh-huh. Todo eso ya va construyendo un poco el buen vivir. El hecho del trato hacia el otro, hacia la otra persona, como si lo miro o no lo miro. Uh-huh. Estudiantes y los estudiantes que nos estén escuchando, el hecho de cómo me comporto en los espacios donde yo transito, en el aula, por ejemplo. El otro día yo le preguntaba y me acerqué a un estudiante porque la notaba que estaba distinta. Entonces le decía, está como con los pies arriba, y la notaba como con la cara extraña. Le dije, ¿le pasa algo? Y me dice, sí, me siento mal. Entonces, claro, uno desde fuera puede ver pies arriba, como que se puede malinterpretar, claro. Uh-huh. Pero principalmente es como acercarse a las otras personas y interactuar con otro, vincularse, que hasta uno que es adulto, te cuesta estar en los espacios y no solo pasar. Uh-huh. No solo estamos de paso, sino que estamos viviendo en estos espacios. Pues aquí en la radio estamos viviendo aquí en la universidad, uh-huh, y cuando también en nuestras casas, con nuestras vecinas, nuestros vecinos. Así que todo eso es espacio de buen vivir. Uh-huh. Te quería consultar, dentro de las investigaciones que estás haciendo ahora postdoctorales, si podías contarnos un poquito como más profundamente de qué se trataba. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, esta investigación postdoctoral precisamente tiene que ver con el buen vivir de juventudes latinoamericanas. Lo he dispuesto así para no solo focalizar como en el espacio nacional, uh-huh, por decirlo así, no solo en el espacio como UCEN, sino que poder indagar, consultar y reflexionar con otros y otras jóvenes, ¿cierto?, latinoamericanos también, cuál es su percepción respecto de este buen vivir, y hacer uso también, como lo decía antes, de los recursos que tenemos institucionalmente y la posibilidad de, a través de los medios digitales, ¿cierto?, realizar investigación con jóvenes de otras latitudes. Como te decía, creo al inicio del programa,
estoy en una etapa muy reciente, ¿cierto? Básicamente probando y piloteando el instrumento que es esta entrevista con línea de tiempo. Así que yo esperaría ya que en el transcurso del año, ¿cierto?, poder desarrollar algunas entrevistas en formatos virtuales o presenciales, porque hoy en día es factible combinar ambos tipos de formatos, ¿cierto? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero son útiles y necesarios de utilizar, ¿cierto? Y eso básicamente. Y tengo otra pregunta, porque esto también tiene que ver con la curiosidad. Cuando el buen vivir, ¿cómo lo lleva una mujer que se ha formado en el área de la investigación y el buen vivir en el ámbito familiar, en el ámbito académico? ¿Cómo se puede llevar esas instancias? Porque igual son ambos muy exigentes. Claro. Yo lo que te decía de lo incipiente de la investigación tiene que ver básicamente con eso, ¿cierto? El ámbito del cuidado familiar. Yo hace casi 2 años ya me convertí en mamá y eso implicó una pausa necesaria, protegida por la ley, por lo demás, ¿cierto? El postnatal. Y luego acompañada de un periodo de licencia médica importante que claramente pausó mi carrera académica y como investigadora. Entonces esa yo diría ha sido como una de las principales, no sé si dificultades, porque finalmente es un proceso normativo igual, pero que se vivencia y uno ve que otros siguen avanzando, ¿cierto? Sí. Y tú no, porque estás en una etapa de ciclo vital distinta, ¿cierto? Eso, y se me fue la independiente pregunta. De que pueda estar disfrutando como el espacio, porque, claro que sí. Porque sí, claramente uno disfruta, que es lo que vivimos la mayoría, yo creo, de las mujeres que trabajamos en el ámbito académico, que pasamos estos periodos como de lagunas de investigación y formación, que a veces incluso tratamos de formarnos entre esos espacios para no perder un poco el hilo, pero ahí el buen vivir se complejiza, como que todo conviva. Claro, se complejiza porque además resultaría como contradictorio para mí, siendo madre, ¿cierto? Criando y maternando, estudiando temas de buen vivir y bienestar y no estar preocupada también del buen vivir y el bienestar de mi hija, de mi familia, de mí misma, ¿cierto? Y haciendo de alguna manera la pausa o esperando el tiempo necesario, ¿cierto?, para retomar una actividad académica e investigativa con un curso distinto al anterior, ¿cierto? Porque antes de la maternidad era un camino más rápido que vivenciaba, ¿cierto? Como hay que estar postulando a proyectos, hay que adjudicarlos, hay que seguir escribiendo, publicando, ¿cierto? Hoy en día eso lo veo igual, pero con más calma, ¿cierto? No tengo apuro, en definitiva. Sí, por supuesto hay metas que cumplir, ¿cierto?, que son las exigencias que tiene la universidad, pero todo a su tiempo se podrá dar también en el marco de colaboración con otros, y ahí sí, sin duda es interesante mencionar, ¿cierto?, la creación y mi participación reciente en el Centro de Investigación de Educación de Calidad para la Equidad. Es un nuevo centro de investigación que se formó aquí en la universidad. Somos investigadores de distintas disciplinas, ¿cierto?, que venimos originalmente de Facultad de Educación y Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, y nos hemos reunido, ¿cierto?, con el propósito de generar un espacio académico y de investigación donde podamos desarrollar distintos proyectos que tengan que ver con las trayectorias educativas desde párvulos, ¿cierto?, hasta educación superior, pasando también por otros miembros de comunidades educativas como profesores y profesoras, asistentes de la educación, equipos directivos, qué sé yo. Y cada una, ¿cierto?, investigando su propio, por decirlo así, objeto de estudio, que es muy particular para cada uno y cada una, pero sí compartiendo este espacio común que son las comunidades educativas o las comunidades universitarias, donde sin duda podemos observar distintos procesos psicosociales, educativos, sociales.
Sí, es súper interesante esas sinergias que se han hecho y esas colaboraciones que yo creo que también ayudan a que las cosas sean más abiertas a la investigación y más generosas, en el sentido de que no es todo como no es como por amistad, sino que más bien es por capacidades de cada uno, y nos vamos juntando y vamos juntando energías también. Exacto. Porque eso es importante dentro de del área de la investigación y el área, bueno, yo creo que de cualquier trabajo, que se vayan juntando distintas motivaciones, distintos intereses y que te vayas potenciando. Se me ocurrió que tú, como tienes, claro, una pequeñita, yo también tengo pequeñitas, ¿cómo podemos como mujeres cuidadoras o personas cuidadoras de niños, niñas y adolescentes motivar e incentivar el buen vivir en estos niños, niñas y adolescentes? Mira, yo lo ejemplificaría desde un paseo diario, ¿cierto? Salimos, transitamos por la ciudad, por las calles, pero en esta ciudad hay, no sé, hay árboles, hay pajaritos, hay personas caminando, unas a un ritmo más rápido, otras a un ritmo más lento, como detenernos a mirar y disfrutar de lo que acontece a nuestro alrededor, y saber también que somos parte de aquellos que nos acompañan en este diario vivir, ¿cierto? Aprovechar como la curiosidad infantil que tiene una niña, un niño de edades tempranas, donde todo le asombra, ¿cierto? Desde que un pajarito se baña en un charco de agua hasta una persona mayor que le sonríe, ¿cierto? Aprovechar esa curiosidad y ese asombro para que también nos impregne a nosotros y ver, ¿cierto?, que podemos relacionarnos con otros, con esta naturaleza, con este entorno donde nosotros también somos parte, ¿cierto?, como seres vivos, y disfrutar de eso en la medida de que nuestros tiempos también, por supuesto, lo permitan, pero esa vida como más armoniosa, en definitiva, con otros, ¿cierto?, seres vivos. Sí, son pequeños espacios que nos tenemos que dar y regalar diariamente, sea donde sea que uno viva. Va a tener un entorno, quizás no hay una plaza, pero sí uno puede dar una vuelta a la manzana, puede caminar, y bueno, y si ese espacio no está, se puede escuchar música, se puede movilizar dentro de la casa, se pueden compartir espacios junto con nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo creo que eso es como lo importante, invitar a compartir, a espacios de compartir. Y ya como para ir finalizando, te quería preguntar, ¿qué aspectos crees tú y cómo visualizas en el futuro el tema sobre el buen vivir, y en qué se está, porque es como transversal, no solamente afecta a la salud, sino que afecta a muchos aspectos de las políticas y de la vida, sino que tiene que ver también con recursos, tiene que ver con la economía, tiene que ver con muchas cosas. ¿Cómo lo ves tú dentro de lo que has podido ver en tus revisiones actuales? Bueno, dentro de la revisión lo que he visto es cómo hoy en día los gobiernos se están preocupando, ¿cierto?, de introducir a lo menos el concepto en alguna medida en sus políticas, ¿cierto? Yo diría que las políticas de educación y salud son las más, y sociales en general, son las más llamadas a pensarse, ¿cierto?, cómo introducir el buen vivir en las intervenciones que se hagan, en las mejoras en distintos ámbitos para la ciudadanía. También es interesante mirarlo desde los gobiernos locales, ¿cierto? De hecho, si miramos propuestas de las elecciones como anteriores, hay municipios en la región metropolitana que declaran expresamente que son gobiernos en pro del buen vivir, y ahí lo van articulando en su propuesta como de gobierno local. Eso también me parece como interesante de revisar. O sea, si bien es cierto, ahora mi interés es ir y consultar, ¿cierto?, y dar cuenta de las percepciones de buen vivir desde jóvenes, ¿cierto?, también es interesante irlo mirando en nuestro país, cómo se va dando incipientemente tanto en el gobierno local como en el gobierno central. Bueno, súper interesante, y también invitadas todos y todas a implementar este nuevo concepto de buen vivir, que es más amplio que el de bienestar, porque no es individual, sino que es colectivo, y aunar estas fuerzas, reforzar esta participación ciudadana, esta participación de las comunidades, de los pueblos, y que empezamos un poco a
reconstruir nuestro pasado un poco con el buen vivir, con esto de los pueblos originarios, que ellos ya tenían estas formas y que estamos tratando de alguna manera retomar esa parte de nuestra historia porque nos fuimos como para el lado occidental y olvidamos toda esta historia de pueblos originarios que es nuestra y que somos parte también. Por lo tanto, hay que escuchar eso y también nos ha servido para nuestra propia salud mental y bienestar. Te agradezco mucho por venir, Denise. Gracias a ti. Espero que te vaya muy bien en tu investigación, que obtengas toda la información y bueno, cuando ya tengas todos estos datos, te estaremos ya invitando para que vengas a conversar y contarnos qué es lo que pasó con estas juventudes. Ahora los invito y las invito para que nos veamos la próxima semana con otro capítulo de Comunidad de Cuidados y los dejo con Denise Rosenthal y Mala Rodríguez con Agua Segura. Que una mujer tenía que ser todo eso que no quiero ser. No, nunca pregunté que estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. No, soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clavel soy frágil también. Sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil, fuerte a la vez. No voy a complacer. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. Agua segura. De niña me decían que el silencio era el poder de todo aquel que busca esconder. Mi madre me decía que nunca debía callar aquello que tenía que aguantar. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clavel soy frágil también. Sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil, fuerte a la vez. No voy a complacer. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. Agua segura. Tiene la llave, yo tengo el llavero. De aquí vamos no vestido de cuero. Yo te la hago grande como astillero. Y tengo las manos dos agujeros. A mí no me importa que Dios barque